여러분 안녕하십니까? 오늘 사도행전 4장에는 말씀하겠습니다. La palabra hoy día en Hechos capítulo 4. 4장에 보면은 Si vemos el libro 4 de Hechos, podemos ver cómo, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los sacerdotes resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y si bajamos un poco más, 4장 22절부터 vamos a ver desde el versículo 22 del capítulo 4 de Hechos. 사도들이 노임에 동유에 Desde el 23, y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediere. Y ahora, Señor, miras mis amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tus palabras, mientras entiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De esa manera está escrito en la Biblia. 신앙생활 가운데서 En medio de la vida creencial, lo más básico es: 하나님의 가시는 길이 있고 hay un camino en el cual anda Dios y el camino del humano. 사탄은 우리들과 El diablo 위협이나 nos pone muchas cosas peligrosas y dificultades para que pensemos que si caminamos el camino de Dios no nos va a funcionar y vamos a fracasar. 사실 제가 Pero la verdad es que yo, 느낀 게 뭐냐? estando en esta vida, lo que he podido sentir es que 하나님께서 인도하는 그 길을 el camino que Dios nos guía, cuando recibimos la guía por ese camino, 도우셔서 la mano de Dios nos ayuda, trabaja y siempre está obrando. Y ese trabajo es muy grande. 이제 사도행전만 그런 게 No simplemente pasa eso en Hechos, sino en Génesis, en el Antiguo Testamento también. Cuando había una dificultad, cuando nos escapábamos de esa dificultad, las personas que se escapaban finalmente caían en los engaños del diablo. Pero cuando había una dificultad y podían avanzar con denuedo, de esa manera podían experimentar la obra de Dios. 그러니까 이제 Es por eso que 중요한 것은 lo importante es 을 전하는데 que nosotros predicamos el Evangelio y el diablo 막아서 못하게 하려고 위협을 que 하고 pone cosas peligrosas y dificultades para evitar que prediquemos el Evangelio. Y si tenemos temor y empezamos a evitar eso, a partir de ese momento empezamos a ser arrasados del diablo. Pero si avanzamos con denuedo. 처음에 이제 베드로가 Por ejemplo, al principio, Pedro había pasado por el templo del Hermoso y después de curar a ese cojo, empezando en el capítulo 3, ese cojo estaba feliz corriendo y la gente se sorprendía y preguntaba: ¿por qué él está corriendo así? 저 사람 Oh, esa persona es ella, ¿verdad? Esa persona que está, el cojo que estaba en el templo de la Hermosa. ¿Cómo es posible que esa persona esté corriendo y caminando? Es algo muy sorprendente, ¿verdad? 산에 와서 딱 베드로를 잡아 Esa persona, después Pedro lo cogió de la mano y todas las personas empezaron a mirar a Pedro. Y Pedro empezó a abrir sus ojos 우리 개인의 y dijo: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar este. De esa manera habló Pedro. Y de esa manera Pedro compartió el Evangelio. 굉장히 많은 사람이 구원을 Y muchas personas recibieron salvación. 5,000 personas recibieron la salvación. 그래서 그러고 난 Y 뒤에 después de eso, ellos fueron atrapados. Fueron atrapados y viendo cuando bien personas habían recibido salvación, fueron 5,000 personas. Esas personas entrando y después, 뭘 하느냐 하면은 ¿qué fue lo que hicieron? 예수님을 못 믿는 이걸 믿지 말라고 막 Decían y presionaban a ellos para que no creen en Jesús. 너무 신기한 거. Pero lo maravilloso de esto es que 지난번에 제가 la vez pasada yo 요한복음 9장에 hablé en el capítulo 이야기를 했는데 de 9 del Juan. Ese ciego de nacimiento se encontró con Jesucristo en el camino y le echó lodo y le dijo: ándate a lavar 눈먼 소경이 실로암못에 씻으러 갈때 al estanque de Siloé. Y cuando se lavó él, hay algo muy interesante en ese momento. 지금까지 눈먼 소경이 아침 Ese ciego se había levantado en la mañana y comía, y de repente él vivía solo por su pensamiento.
Pero cuando le dijeron que vaya a lavarse al estanque de Siloé, cuando escuchó esa palabra, ese ciego despojó su pensamiento, botó su pensamiento y aceptó la guía de la palabra de Jesús y fue a lavarse al estanque de Siloé. No sabemos si había de repente una colina o de repente fue y se lavó y vino. Lo maravilloso de esto es que regresó con unos ojos abiertos. En ese momento, ¿por qué él pudo abrir sus ojos? Porque a través de la fe de creer en Dios, él pudo recibir la vista. Por eso él con denuedo podía hablar. Esas personas preguntaban, ¿cómo es posible que esa persona haya podido hacer que pueda tener así los ojos abiertos? Y dijo, yo me he dicho, ese señor que se llama Jesús me ha dicho que yo me vaya a lavar el estanque de Siloé, y yo me lavé. Esas personas no creían y le preguntaban a sus padres, y sus padres decían, sí, él es un ciego de nacimiento, pregúntale a él porque él tiene edad. Le preguntaron de nuevo, pero yo te he dicho ya, porque me preguntas de nuevo. Entonces, nosotros, ¿quiénes son discípulos de ustedes? Somos discípulos de Moisés, le decían. Y al final fueron echados todos. Estas personas, en ese momento, eran personas, los fariseos, que estaban en contra de Dios. Y él escuchó lo que le dijeron a esas personas que habían sido echadas y le preguntaron, ¿quién es tú? Tú decías que yo te recibo así, yo te creo en ti, ¿quién eres tú? De esa manera se encontraron con Jesús y pudieron avanzar con él. Escuchando el Evangelio y recibiendo la gracia de Dios, cuando caminamos, el Dios de este mundo nos hace sufrir y nos pone pensamientos para que parezca que vamos a fracasar. Cuando tenemos temor y estamos tibaleando. A pesar de que su hijo había sido curado por Jesucristo, le dice, yo no sé nada. Pregúntale a él porque él tiene edad. Esa persona, el ciego, pudo estar en el favor de Dios. Estuvo al lado de Dios con denuedo. Por eso Dios le dio la sabiduría. Los fariseos no podían responder nada. Esas personas, ¿qué fue lo que le dijo él? Tú dale la gloria a Dios, le dijeron ellos. ¿Tú conoces que ellos son pecadores? ¿Que él es pecador? Le dijo. Y él le dijo, yo no sé si él es pecador o no. Lo que sé es que yo estaba ciego y ahora puedo ver. ¿Cómo es posible que tú sepas dónde viene? En Génesis hemos visto. Nunca había escuchado que una persona pueda abrir sus ojos. ¿Cómo es posible que ya puedes hacer que tú puedas ver? No sé de dónde viene eso. Continuamente era la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios hacía que entrara en ese ciego. Por eso, como andaban con el mismo camino con Jesús, podía tener esa sabiduría. Nosotros, sabiendo la vida de creencia, a veces yo quiero hacer lo que yo deseo, pero Dios, hemos vivido una vida en la cual no ha sido la vida que ha sido vivida por Dios. Por eso lo que pasa en Hechos también es lo mismo. Pasó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, estuvo lleno, 3,000 personas recibieron salvación, después 5,000 personas recibieron salvación. Por eso los religiosos, las denominaciones locales querían hacer que se vayan para que no le enseñen ese nombre que estaban enseñando. Y le decía, ¿cómo podría yo hacer tu caso de lo que tú digas y lo que yo diga? Juzga tú si yo tengo que obedecerte a ti o a Dios. Y de esa manera ellos no podían hacer nada y simplemente los dejaron salir de nuevo. Esas personas salieron de ahí y fueron donde estaban juntos los hermanos y las hermanas. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Aparece esta palabra. Capítulo 4 de Hechos, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, por todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y si vemos el versículo 23, y puesto en libertad, vinieron a los suyos
y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué significa los suyos? Los que crean en Jesús, ¿verdad? Los hermanos y las hermanas que creen en Jesús, que tienen la salvación. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Jesucristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que se sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda denuedo hablen la palabra, mientras extienden sus manos para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que se estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades a casa los vendían y traían el precio de la vendad. Es lo que pasaba esto. Esto es lo que decimos el inicio de la iglesia. Al principio, a través del nombre de Jesucristo, se juntaron y ellos empezando a trabajar. Era totalmente diferente a la religión que había existido hasta ese momento, diferente a los fariseos y los saduceos que existían en ese momento. La fe en Jesucristo fue la que hizo que inicie este nuevo cristianismo, esta iglesia. ¿Qué significa la iglesia? La iglesia ha sufrido muchas persecuciones y muchas tribulaciones, pero Dios está junto con nosotros. Por eso cuando trabajamos podemos ver eso, es muy maravilloso. Cuando yo recibí la salvación, yo iba a una iglesia presbiteriana. Después de yo recibir la salvación, yo estaba dentro de la iglesia. Y un día, después de ver todos los sábados, alababan al Señor y hacían un culto los sábados y enseñaban para poder hacer estos cánticos. Después de hacer estos cánticos, nosotros simplemente pasábamos el tiempo y después de eso yo me pasé adelante. Más o menos más de 20 personas estaban en ese lugar donde enseñaban los himnos y yo les conté cómo había recibido la salvación. Yo tenía muchas mentiras, yo tenía mucho pecado. Yo me esforcé mucho para recibir el perdón de los pecados. Por eso yo les conté a ellos cómo había recibido el perdón de los pecados. Y les dije: ustedes tienen que recibir el perdón de los pecados. Es por eso que... Pero toda la gente que es de los estudios de los himnos me dijeron: Park, yo también tengo pecado. ¿Cómo puedo recibir el perdón de los pecados? Todos empezaron a preguntarme de esa manera. Pero lo que tenía pena por esa parte era que yo había recibido el perdón de los pecados, pero no podía enseñar exactamente cómo había recibido el perdón de los pecados. No podía decirles simplemente que fue así porque recibió el perdón de los pecados. No sabía predicar exactamente el Evangelio. Por eso yo les decía que reciban el perdón de los pecados, pero de verdad tenía mucha pena por eso. Después de un mes en la iglesia, las personas empezaron a darme la espalda. Un día en el camino me había encontrado con una hermana. En el campo, simplemente los hombres y las mujeres pasaban, no había ningún problema, conversábamos así siempre, no había ningún problema. Y yo le decía: ¿dónde me vas? Sí, yo le dije: tú tienes que recibir el perdón de los pecados. Y ella me dijo: tú, reacciona, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que eres mejor que el pastor? Anda y dile al pastor eso, me dijo ella. Yo me sorprendí. Ella no era así conmigo. Nosotros simplemente éramos muy cercanos, éramos muy amigos. Teníamos libertad. Por eso yo, en ese momento, me sentí desconcertado. Por eso yo me transformé y empecé a transformarme en una persona solitaria en la iglesia. Un día los jóvenes en la iglesia estaban juntos, estaban en un cuarto. Yo estaba parado en la puerta y estaba lleno de
zapatos y cuando cogí la puerta para abrir, escuché cómo estaban hablando adentro. 옥수 건져서 Ese Oxopar se cree muy gracioso. Yo lo conozco él. Y él dice que no tiene pecado. 뭐 어째 한문 ¿Qué? 열고 막 Yo quería abrir la puerta y reclamarlos, pero me quedé frío. Y simplemente me fui de ahí. 돌아 나오면서 Después de que salí me di cuenta que ahora me quedaba solo. 내가 다 따돌림을 당하는 거야. Toda la iglesia me está dando la espalda. 그다음 주일날 Al día siguiente, en el domingo, el pastor 선생 dijo, Oxopar, 하고 está, le hemos puesto un castigo para que no tome la Santa Cena. ¿Qué pasa eso? ¿Cuál es la disciplina que me está poniendo? 한식에 참여하지 마라. ¿Qué significa esa disciplina? Como has pecado, no puedes participar de la Santa Cena. 내 말 목사님 따님은요. Y yo le digo, ¿y su hija? Yo quería decirle así, ¿y su hija? 따님들이 Y él, porque sus hijos estudiaban en Daegu. 대구 가서 공부하다 Y cuando estaban en Daegu, ellos venían los sábados a Sonsan 예배 드리고 y daban el culto ahí en Sonsan. 일주일에 한 번씩 그분들 차 타고 다녀야 돼. Ellos tenían que viajar en carro toda una semana. 목사님 할 말이 없을까? Yo le quería preguntar eso, pero no le pregunté, porque de repente él se iba a quedar así desconcertado. 그러면 저는 굉장히 Entonces, yo 어떡하지? me puse a 그러다가 pensar solo, ¿qué puedo hacer? Y de ese momento, de repente, Dios me abrió un camino para poder ir al colegio de seminaristas. 복음의 Cuando fui al colegio de seminaristas, yo pude aprender mucho y me gustaba mucho la palabra. 세계 안에 Estábamos en el mismo mundo. Estamos en el mismo mundo, pero había muchas personas que están en contra del Evangelio. Siempre se parecen a esas personas. Y para Pablo fue lo mismo, para Pedro también le pasó lo mismo. Y para Juan Wesley y para Martín Lutero también le pasó lo mismo. 왜냐하면 ¿Por qué? 땅에 있는 Porque 거의 대부분의 la mayoría de iglesias que están en esta tierra abren la Biblia y dicen que escuchan la palabra de Dios. 기독교 Pero 가운데서 en medio del cristianismo 정말 진실한 hay muchas personas que creen que son muy buenos, pero tienen un camino, andan por un camino diferente al de Jesús. Por eso empiezan a perseguir a la iglesia. Claro que dentro de Cristo, sí, está determinado en la Biblia también que los cristianos tienen que recibir persecución. Por eso al principio, en la iglesia primitiva también, a Jesucristo también le dijeron, es de la secta de Nazaret. A Pablo también le dijeron lo mismo. Es algo normal. 근데 제가 이제 Pero 그때부터 내가 a partir de ese momento yo, 내 자신 지키려고 하지 그냥 막 부딪히면서 cuando 복음에 peleaba, cuando yo empezaba a predicar el Evangelio y chocaba con esas situaciones, al principio cuando yo estaba en una ciudad llamada Apcocton, ahora todavía, 그때가 좋았는데 la verdad es que recuerdo con muy buen agrado ese lugar. 성교학교를 마치고 나니 Después de terminar el colegio de seminaristas, todas las personas me decían que vengan. 요즘 우리 성교학교 Ahora, cuando terminamos el colegio de seminaristas, ¿qué pasa? Del seminario, se entrenan un poco y los guiamos ahí. Pero en ese lugar 딴 사람 다 난 가라 갈때 오라는데 못 가는 no había nadie que nos diga, entonces hay que vengamos, por eso no sabía dónde ir. Por eso en ese momento el único lugar que yo conocía era Apcocton. 그 창에서 우리가 집회를 En Cochán habíamos hecho una campaña evangelística y el misionero Dixon 하신 말씀이 me dijo a mí, 근방에 딱이 동네 no hay ninguna iglesia en esta ciudad. Vamos a predicar el evangelio acá. Y yo bajé y prediqué el evangelio. 뭐 찬송 Por eso cantaba los himnos, predicaba el evangelio y daba los volantes, compartía de Jesús. 그래 한번 가고 거기밖에 아는 데가 없어요. Era el único lugar que yo conocía en eso. Por eso fui a ese lugar. 63년도. 보통 Fue en el año 1963. 뒤에 장마가 시작하는 Empezaban a hacer, era la época de las lluvias, pero la época de las lluvias había empezado más rápido. Por eso, antes de que 비가 오니까 la cebada 빼는 거예요. se haya cosechado. Por eso había venido la lluvia y no podían sacar la cebada. Como la cebada poco a poco empezaba a empezar a llover encima y empezaba a cambiar. Por eso toda la gente del pueblo tenía muchas dificultades. Por eso sacaban una tijera y sacaban la cebada y de esa manera lo llevaban para secarlos y de esa manera comían. Era muy, muy pobre 그때 지금도 esa región. Ahora todavía el papá del pastor Peca a veces me comenta a mí, cuando éramos jóvenes, me decía, sí, me dijo, 당신들 전도하는 건 내가 안 말린다. yo no voy a decirle que usted deje de predicar, pero no vaya a la hora de comer. 식사한다가 Porque cuando están comiendo y de repente usted viene y ellos no le van a decir que coma ahí. 밥 먹으라. Si es que de repente le dicen que coma y usted de repente prueba, aunque sea una cuchara de la comida que ellos están comiendo, usted va a ser expulsado de este lugar.
Esa era la situación de ese pueblo. Por eso yo estuve durante 9 meses en ese lugar, viviendo, y tenía mucho agradecimiento en mi corazón. A veces estaba sin comer y a veces había dificultades. Sí, era verdad. Pero por primera vez, un día, había pedido prestado el cuarto de la señora que era la dueña de la casa y estaba en ese lugar. Y la señora dueña fumaba mucho. Por eso yo estaba sentada siempre en ese estante y como no tenía dinero para fumar, ella sembraba hojas para el cigarro, el tabaco, lo secaba y después sacaba un papel. Ella lo empezaba a moler, a mezclar y lo ponían con el periódico. Y con su saliva lo pegaba y ella fumaba eso. Yo le preguntaba, ¿por qué fumas tanto, señora? Si es algo muy malo y encima el periódico también es muy dañino para la salud. Y ella me decía, no sabes nada, eres un jovencito. Ah, no sabes nada. Y ella seguía fumando. Era una persona muy buena. Y en la mañana yo leía la Biblia y la señora estaba fumando. Y un día de repente vino a visitarlo alguien y dijo, sí, ¿estás bien? Sí, me está viendo muy bien. ¿Cómo te va el negocio? Sí, muy bien. Era una señora que vendía anchovetas como acompañamiento. Estaban conversando un poco y le preguntó, ¿hay una persona que está al costado? Sí, es un evangelista que está al costado. ¿Un evangelista? Le dijo. ¿De dónde vino? Dice que ha venido de Daegu. ¿Cuántos hermanos hay en la iglesia? No sé, creo que hay algunos así. Y yo salí en ese momento y le pregunté, ¿o se cree en Jesús? No creo, me dijo. Entonces yo dije, ok. Durante 2 horas yo le prediqué el evangelio. Yo fue la primera persona que recibió la salvación por mi predicación. Esa persona, después de recibir la salvación, se renovó totalmente. En ese lugar que era un campo, como no había dinero. Cuando compraban esas anchovetas, compraban así, no daban dinero, sino que daban trigo y arroz. Y tenía que andar con todo eso pesado. Y cuando iba, preparaba eso en la noche y venía a hacer los estudios bíblicos con nosotros. Era más o menos las 8 de la noche cuando ella venía. Después de estudiar el estudio bíblico en la noche hasta tarde, y después ella regresaba a su casa. Y al día siguiente, en la mañana, ella se sentaba, preparaba una pasta de soya fermentada y decía, me he encontrado con otra persona, me sufría mucho. Y esa persona empezó a cambiar totalmente. Ella tenía más de 20 años, 20 años más que yo aproximadamente. Yo tenía creo que en esa edad 21 años. Pero en ese momento, esa hermana era una hermana muy valiosa. Amaba a Jesucristo. Y después de eso yo fui a la casa de esa hermana y estaba su esposo. La hermana, como iba a trabajar a otras regiones muy lejanas, venía después de una semana. Y su papá, su esposo, era un señor que no podía ver. Y siempre cuando abría la puerta, se estaba sentado así atrás, estaba 1 metro atrás y me decía, evangelista, buenos días. Ese día, yo le pregunté, ¿está ahí? Y de repente él así, se alteró. Y me di cuenta de que había llovido después de que esa hermana vino a trabajar. Había llovido y había entrado el agua a esa casa de dentro. Y estaba durmiendo el bebé ahí. Pero como habían 2 cuartos, había entrado el agua. Y había simplemente una caja de manzanas, ahí lo había colocado encima con una frazada. Tenía mucho temor porque no podía gritar porque no había nadie en ese lugar. Y el agua estaba entrando ahí. Y él dice que había pensado que de repente terminaría muriendo su hijo. Por eso había estado orando. Pero había escuchado de repente que la oración de los pecadores no la escucha Dios. Por eso él se derritió totalmente.
Y en la mañana, venía el evangelista. Entonces, en ese momento, él recibió la salvación también. 사람이 구원을 받고 나면 Después que las personas reciben la salvación, 변합니다. cambió totalmente. 제가 거기에서 Yo, 앞에 있는 동안에 cuando estaba en Apcoctón, 외형적으로 저를 도울 사람 no había nadie que me ayude superficialmente, pero 너무 Dios 우리와 같이. siempre estuvo conmigo. 거기 내가 9개월 Por 있다가 eso, durante 9 meses estuve ahí y luego 가면서 fui a una ciudad llamada Champali 이렇게 감사해. y tenía mucho agradecimiento. 나는 내가 여기를 굶어 Si es 죽겠다는 que 생각을 했더라면 hubiera pensado que yo hubiera muerto acá de hambre, me hubiera escapado, ¿verdad? 됐을까? No sé cómo hubiera pasado de repente si hubiera pensado que hubiera morir de hambre. 그래도 막 Pero 사람 en ese lugar se presentaron personas que recibían la salvación, un hermano, otra hermana recibió la salvación y después de eso 이 자매님 계시는 건빈이라는 동네 그 동네 fui a donde 참 많은데 había un lugar que se llamaba Combin, donde había muchas hermanas, mujeres que eran muy hermosas. Habían cerrado y dice que había más o menos 40 personas que adoraban a un Dios que estaba ahí. 온 동네 사람들 전부 다 신하고 같이 사귀는 동네. Era un lugar en el que siempre pasaban el tiempo, más o menos, con esos dioses que estaban. Pero esa hermana recibiendo salvación, 구원받는 일들이 일어나고 empezaron a levantarse las personas que recibían la salvación una por una. Recordando eso, 감사해. tenía mucho, mucho agradecimiento. 그 진짜 제 거기 De verdad, 장팔리 갔을 때도 cuando yo estaba en 생각하고 Champali, 주일학교 여학생 3학년 여학생 둘만 있었는데 había simplemente 2 estudiantes mujeres 장팔리 1년 반 있습니다. y estando 1 año y medio en Champali. En el año 64, 10월 en abril, 1년 반 있었는데 estuve durante 1 año y medio más o menos. 40명 가까이 구원. Más o menos 40 personas recibieron la salvación y muchos jóvenes estuvieron recibiendo salvación. 저녁마다 우리가 뭐 Toda la noche nos juntábamos, 찬송 부르고 cantábamos alabanzas a Dios y 정하고 contábamos nuestros testimonios 말씀 y después compartía la palabra y orábamos. 매일 저녁 Todos los días nos juntábamos. 장나는 시장 전도하고 Y una hermana iba a trabajar de repente el mercado de largo de muchos días y venía al culto de nuevo. 구원받은 사람이 일어나니까 Muchas personas recibieron salvación y tenía mucho agradecimiento. Y cuando juntábamos, 가난했지만 éramos pobres, pero alabábamos al Señor. 제가 막 Yo, 그때로 다시 en- 돌아가고 싶을 때가 참 많아요. A veces quiero regresar a esa época. 1965년 Y de repente en el año 96 군대 갔고 yo fui al servicio militar. 군대 가서 Cuando fui al servicio militar estuve predicando el Evangelio en el sector de telecomunicaciones, en el campo de entrenamiento de telecomunicaciones. Predicando el Evangelio, Dios abría el camino y de repente venían personas que me ayudan y siempre me ayudaba. Por eso tenía mucho agradecimiento. Por eso es que Pedro había sido perseguido y estaba siendo presionado y bajo peligros, pero le dijo, no vayas por ese camino. Pero ¿qué le dijo Pedro? ¿Cómo podríamos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Responde diciéndolo, juzga tú si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No sabían qué hacer. Por eso envían a Pedro y Pedro viene junto con los suyos y cuando estaban juntos todos, les contó todo esto. Y le contaba así como en medio de las dificultades Dios nos había ayudado y de repente el Espíritu Santo llenaba a todos, alababan a Dios, recibían al Espíritu y predicaban el Evangelio con denuedo. Y de esa manera vendían sus bienes que tenían y le decían, aquí será lo tuyo y lo mío. Era muy maravilloso esto y muy hermoso. De esta manera se está formando las obras de Dios en hechos cuando predicamos el Evangelio. El diablo siempre quiere poner en contra todo esto. Por eso de repente cuando el corazón se siente reducido, de esa manera el Evangelio empieza a morir. Pero cuando avanzamos con denuedo, con valentía y predicamos el Evangelio, Dios continuamente empieza a obrar y eso es muy valioso. Cuando estaba en Champali, después de estar ahí, en el año 65, en octubre yo salí para ir al servicio militar. Nunca puedo olvidar ese lugar. El hermano Kyung-hee recibió la salvación y también los jóvenes del colegio también recibieron la salvación. En ese momento, recordando ahora también, no sé dónde estarán ellos, pero tengo mucho, mucho agradecimiento.
그 군에 제대하고 난 Después de recibir la salvación, después de salir del servicio militar, fui a Kimchon-si y prediqué el Evangelio. En ese lugar también nadie me ayudó. 그냥 Simplemente 천 들어가겠다고 기도했어요. oré y Dios me dijo que yo le dije que iba a entrar a Kimchon. Había, 현재 서울대에 있는 그 자리 그 나는 목장이었는데 era un pastor ahí que venía de la Universidad de Seúl, 선교사님이 el misionero James. 집회를 하는데 나한테 Estaba haciendo el seminario y de repente se comunicó conmigo. 서울에 그때 아이들이 En Seúl dice que había muchos niños que estaban sin hacer nada. 그 집회 사이사이로 어린아이들 Por eso, 모아서 네가 좀 ven para que hacer un seminario bíblico para niños, una campaña bíblica para niños durante 4 años. Sí, le dije, está bien. 가서 한 Fui y durante una semana estuve predicando el Evangelio y el misionero me dio 3.500 wones y de repente vine. 받아야지. Tenía que recibir el dinero, ¿verdad? 그리고 Y cuando tuve ese dinero 대전까지 y vine hasta 불안 모험 나는 밥 하나 Daejeon, no compré nada, simplemente vine directamente a Daejeon, 김천까지. hasta Kimchon. 김천에 와서 이제 그 Cuando vine a 3,500 Kimchon, 가지고 con esos 그러면 $3.5 alquilé un cuarto y estaba predicando el Evangelio. 방 먹는 게 얼마인지 모르겠더라고. No sabía cuánto era la variación del costo de dinero cuando salí del servicio militar, por eso vine para alquilar un cuarto, pero había un cuarto que me gustaba 10만 원. y me dijeron que era $70 el precio del... 7만 원 20분의 1밖에 안 돼. No tenía simplemente ni siquiera el 20% de eso. 다시 김천 시내 Entonces, por eso yo subí a la ciudad a la parte más alta de la ciudad de Kimchon y después 건물들이 había muchos edificios ahí. 한 저기는 다방이 있네. Yo le dije, mire, Dios, ahí hay un lugar de reunión 양품점이 있고 y también hay una camisería 저 식품 가게가 있고 y también hay un lugar de abarrotes. 하나님 Dios, 세상의 신들도 los dioses de este mundo también cuidan a sus personas. 전능하신 하나님 Pero Dios, tú que eres todopoderoso, 내가 하나님의 사람인 yo soy, te pertenezco. ¿Acaso no me darás una casa? Dame un lugar. 혼자 이제 그렇게 하면 Y yo solo estaba caminando y daba una vuelta y regresé de nuevo a Apcocton. 돈이 한 푼도 없는데 No tenía nada de dinero, 하여튼 방어들을 자주 pero 했거든. 하나님 busqué para alquilar un lugar creyendo de que Dios me iba a dar la casa. 한 번도 이제 앞국 Y un día en Apcocton estaba yendo por de Kimchon a Kochang y había tomado un bus. 우연히 옆에 Y de repente había un extranjero al costado 그때 que era misionero. 초반에 그분을 한 Yo tenía más o menos 25 años y creo que él tenía más o menos 50 años. Había una diferencia de edad muy alta, ¿verdad? 그분들 한국어 Y 실력이랑 내 영어 실력이 su nivel de coreano y mi nivel de inglés era parecido. 대화 Por eso empezamos 바디 랭귀지 a conversar así con las señas también. 당인 Y le dije, 있는 분이야. ¿quién eres tú? Y él me dijo, soy un misionero. 순교에서 한 영국 ¿A dónde he venido? He venido de Inglaterra. 이름이 뭐냐? ¿Cuál es su nombre? John Anderson, me dijo. Ah, sí, le dije. 이야기를 지금 Y le dije, 어디 가시냐고 ¿a dónde está yendo? Y él me dijo, estoy yendo de viaje. 어디 진도 Le pregunté, ¿a un viaje misionero? 아니 거의 Y me dijo, no, simplemente estoy de viaje. 내가 화가 Yo 났어요. me molesté mucho. 무슨 선교사 보고 Le dije, ¿cómo es posible que un misionero está yendo de viaje simplemente? Usted está corrupto, le dije. 우리는 그런 썩은 Nosotros 선교사 필요 없다고. no necesitamos un tipo de misioneros como usted. Regrese a Inglaterra. 근데 여러분 Pero 영국 분은 진짜 신사더라고. esas personas de Inglaterra son muy elegantes. Simplemente estaba escuchando lo que le decía. 혼자 떠들다가 Y después de eso que grité solo yo, y se me pagó el fuego que tenía y bajé de ese carro. 국동안 차표 사기에 딱 줄을 서 있는. Y estaba parado en la cola para comprar el ticket para Apcocton. Y me dijo, Pastor Park, sí, 집에 올지 가서 하룻밤 자면 되겠느냐? 아 예. ¿puedo ir a su casa un día? 앞국동에 들어갔어. Y fui a Apcocton. 앞국동 딱 들어갔는데 Y entré a Apcocton 내가 실수라는 게 y yo me equivoqué. 우리 집은 Porque en nuestra casa, 거기에 우물이 없었어. no había agua de pozo. 그래, 도랑물 먹는데 도랑물 Por eso simplemente tomábamos 그래서 뭐 esa agua que era del río. No había problema para nosotros. 만 우리 먹었는데 Para nosotros no había problema. Es agua de riachuelo. Pero esa persona tomó esa agua de riachuelo
y estaba mal del estómago. Y empezó a tener diarrea, por eso empezó a ir al baño toda la noche. 너무너무 제가 미안. Yo estaba con mucha pena. 그래서 제가 Por eso yo, 4일을 우리 집에 계셨어요. él se quedó 4 días en nuestra casa. 마지막 4일째 된 날 Y cuando fue el cuarto día, él dijo que iba a regresar. 너무 미안하다고 Tenía mucha pena por él. 불을 끓여드려요. Después de eso yo le daba agua cocida. 가기 전에 하고 싶은 이야기를 좀 해도 되냐고. Y me dijo, ¿puedo decir algo que quiero decirle? Sí, le dijo, no hay problema. 미스터 파. Pastor, este señor Park me dijo, 난 지금까지 많은 선교사도 왔고 목사도 yo me encontré con muchos pastores y con muchos misioneros en toda mi vida, 당신처럼 사는 pero no he visto nunca a ninguna persona que viva como usted. 난 Yo, 당신 사 처음 보는데 es la primera vez que veo a alguien como usted. ¿Cómo es posible que usted viva de esa manera? 나 당신 Yo, 사는 걸 yo quiero aprender cómo está viviendo usted. 나하고 딱 1년만 당신하고 살게 해다. Por favor, permítame que pueda vivir 1 año con usted. 선교사가 뭔데? Y el misionero 내가 이해가 안 갔어. no podía entender por qué quería aprender esto de mí. 내가 이야기를. Yo le dije, 별 문제는 없는데 no hay ningún problema, pero 문제가 뭐냐면 hay un problema que queda. El problema es el dinero. 당신은 영국 선교 Usted recibe dinero como misionero, ¿verdad? Es de Inglaterra, sí, le dije así. El problema es que yo no recibo nada porque nadie me da ningún dinero. Simplemente estoy predicando el Evangelio. 지금까지 우리 Hasta ahora hemos vivido de esa manera. 그래서 미안한 Por eso, perdón, pero hay momentos en los que nosotros nos quedamos con hambre. 집에는 Pero 우리 빵이 en nuestra casa, 많고 en su casa usted puede ver de repente pan, pero si yo no tengo pan, entonces usted cree que no me dará el pan que tiene usted, me va a dar el pan, ¿verdad? 그럼 내가 Entonces yo 당신 ya no miraré a Jesucristo, sino empezaré a mirar a usted. 그래서 난 같이 사는 Por eso creo que es difícil vivir con usted. 만일에 당신이 Si es que si es que yo le permito que usted viva con nosotros, 주고 당신 빵 하나 안 주고 돈 안 주고 a pesar que yo tenga hambre y usted no me va a dar nada de pan, y tampoco si usted se está con hambre, yo tampoco no le voy a ayudar. Si es así, entonces sería bueno. Sí, no hay problema, me dijo él, vamos a vivir así. 그래가지고 제가 그러면 Por eso yo le dije entonces, 전으로 와서 일하려고 ven, como yo voy a trabajar en Kimchon, 전에 지금 오라고. tenemos que conseguir una casa en Kimchon, venga. Y él me dijo, sí, está muy bien. 압곡동은 En Apcocton. 여름에 더운데 Era un verano muy caluroso. 저는 산 꼭대기 올라가요. Yo subí a la montaña y ahí no había nadie. 그가 산 꼭대기만 더워. Estaba en la punta de la montaña, en esa cumbre. 메리아스만 Estaba vestido con unas pibirí, 성경치 con un pantalón corto y simplemente leía la Biblia y estaba mirando si es que de repente viene alguien. 이제 어느 날 산 Un día estaba en la cumbre yo 산 골짜기 y de repente había visto que había una colina en la cual bajaba el bus que iba a nuestra, 앞에 서는 거예요. donde vivíamos. El bus se paró ahí 가만히 보니까 누가 y mirando alguien estaba bajando. Yo decía, ¿quién será? ¿Quién será? Era el misionero Anderson. Era muy alto y él subía ahí. 진짜 좋으신 De verdad, era una persona muy buena. 세상을 떠나셨지. Ahora ha fallecido, pero a veces recuerdo a él. 오셔가지고 Él vino y fue lo que me dijo, señor Park, me dijo, 이야기를 하면 y me empezó a hablar. 정말 내 얘기 좀 들어. Escuche lo que yo le voy a decir. Sí, dígame. 내가 Yo 하나님 앞에 기도 드리면 he estado orando frente a Dios para poder obtener un cuarto en Kimchon 돈을 y Dios me ha dado dinero. 그때 돈으로 En ese momento era más o menos $500. 그때 50만 원이면 김천에서 제일 좋은 Con ese lugar hubiéramos podido conseguir el dinero, el mejor lugar en Kimchon. 우리 어차피 같이 De todas maneras, si vamos a vivir juntos, 지내가 이 방을 con este dinero hay que conseguir una casa y hay que vivir, hay que trabajar juntos. 대답을 못 하겠다. Yo no le podía responder. 한참 동안 생각. Pensando durante mucho tiempo, me puse a pensar, 나도 집세 같이 내야 안 내고 yo también tengo que pagar la casa, eso será muy bueno, estará correcta esa decisión. 방을 기도했는데 Y yo he estado,
Y yo me di cuenta que si yo he estado orando por mi casa y pienso y sé que esta es una respuesta de Dios, no habría problema. Entonces, durante un año estuvimos juntos. 하실 때 그돈 안 가져. Cuando él se fue, él no se llevó el dinero, lo dejó ahí. 참 고맙고 좋은 분. Tenía mucho agradecimiento. Era John Anderson, el misionero John Anderson. A ese recuerdo a él. 그리고 그런 Y 식으로 de esa manera 쉬지 않고 복음 일을 하는데 estaba predicando continuamente sin descansar. 한 번에 김천 Una vez en Kimchon estaba trabajando por el Evangelio y dos jóvenes estaban frente a nuestra oficina. 그안 가고 오랫동안 Y estaban quietos ahí, entonces yo abrí la puerta y ellos de repente me evitaban. 벌려왔다 우리 앞에 지금 누구 기다리는가 하고 Y yo pensaba que estaba esperando a alguien, pero estaban quietos ahí, entonces yo de nuevo les llamé y les pregunté. 하나님 말씀을 듣고 싶어서 말씀이 그리워서 왔다. Yo he venido porque quería escuchar la palabra de Dios, extrañaba la palabra de Dios, entonces yo le dije, entre. 오후에 Y toda la tarde compartí el Evangelio con ellas. Estaban muy felices. 그래서 제가 Por eso yo era de noche 이제 뭐 나이 y tenía 17 años más o menos. Entonces yo tenía temor de que si llegaban tarde sus padres se preocuparan, por eso dije, vayan a sus casas rápido. Entonces yo le dije, ellos dijeron, no voy a ir a mi casa, que ellos querían vivir aquí en Kimchon. Y yo le dije, pero tus papás, ¿qué va a pasar si se reclaman? No, ya he pedido permiso a mis padres y he venido por eso. 방을 얻어달래요. Y me decía que por favor le ayude para conseguir unos cuartos. ¿De verdad? Sí, me dijo. 방을 그 당시에 En esa época en Corea, los japoneses habían hecho una ropa llamada kimono y habían utilizado ese 염색하기 어떤 hilo de nylon para pintar. 묶어가지고 염색을 하면 Y cuando amarraban 자욱이 염색이 안 ese hilo de nylon, ese color se pintaba y se quedaba pintado de esa manera. 그 실크에다 묶는 그 일하는 그 Por eso con esa seda amarraban eso 친 일을 하는데 y ellos trabajaban de esa manera. 이 자매들은 그 Estas hermanas 도사들이에요. eran prácticamente expertas en eso. 이 사람을 따라갈 사람이 없어요. No había ninguna que podía hacer ese trabajo igual como las hermanas. 이제 지나가면 그 봉창이를 보면은 Pasando un tiempo, o pasamos por ahí, podíamos ver lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban haciendo esas texturas y ganaban el dinero, 가져가서 traían ese dinero. 김천에 뭐 그때 천 자매들 이제 막 Y ahí habían 2, 3 hermanos que se juntaban en la iglesia 자기들도 막 y ellos guardaban su dinero mucho, lo ahorraban. 아직 철이 없는 As- 것들인데 Ellos eran muy niñas. 할머니가 돼가 Ahora creo que ya están, y cuando fui a verlas están abuelas todas. 중간 가는 길에 Cuando vamos a Sonsang por el camino de Kumi, me encontraba con ellas. 손자가 뭐다 커가지고 Y ya incluso sus nietos están muy grandes. Antes eran muy niñas, se ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? 하여튼 참 La verdad es que 아무도 도움이 주님만 바라보고 있어요. no miraba a ninguna persona, solo recibía la ayuda de Dios. Hasta ahora he vivido de esa manera. 보고 있어요. Cada Dios ayudaba, me ha ayudado y ha obrado dentro de mí. 구원 Y de esa manera los hermanos y las hermanas recibieron salvación en Kimchon. 다 대구에 내려가서 그래서 Cuando fui a Daegu, por eso cuando fui a Daegu, empecé el colegio para seminaristas. Siempre había problemas frente a mí. 주님 못 믿으면 Si no creyéramos en el Señor, 내 문제. todos esos problemas fueran mis problemas. 주님을 믿으면 그 Pero si creemos en el Señor, cualquier problema no es mi problema, sino es el problema del Señor. 근데 이들이 가서 Por eso, 핍박을 받고 cuando éramos 어려움을 겪고 perseguidos y también tenemos dificultades y eran azotados 했지만 y sufrían esa persecución, 담대하게 pero con denuedo podía predicar el Evangelio. Y por eso 어떡하지 못하고 있어요. la gente que los perseguía no sabían qué hacer y simplemente los dejaban. Por eso salían de ahí 모인 그 y se juntaban donde estaban los suyos. 그 이야기를 하니까 Y compartiendo eso, 모두 막 일시에 todas las 하나님의 personas 말씀 앞에 성령이 con un 충만하게 solo corazón estaban alabando al Señor y el Espíritu Santo venía y llenaba a ellos. Y de esa manera ellos podían experimentar el poder de Dios. Yo también 아무것도 아닌 사람인데 soy alguien que no puede hacer nada. 아무것도 없이 시작을 했는데 Empecé sin tener nada, pero cada vez que trabajaba podía ver que el Espíritu de Dios me guiaba a mí fuertemente. Y cuando miraba eso,
era algo muy sorprendente. La verdad es que cuando estaba en Apgujeong también a veces tenía mucha hambre y no podía comer. En Changpali también, Kimcheon también. Pero en el año 69 y en el año 70, más o menos, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos la campaña y también hicimos el seminario, la escuela para seminaristas. Había una empresa de revistas cristianas que estaba en Daejeon, la única empresa en ese tiempo. Yo conocía al director de esa empresa y le pedí, por favor, que ponga un anuncio para hacer qué hacíamos nosotros en el seminario para el colegio de seminaristas. Enseñábamos eso. Habíamos quedado en enviar expositores para las campañas bíblicas de niños. En ese tiempo se invitaba de esa manera. Por eso, el primer año recibimos la invitación de 25 iglesias para mandar a los expositores para las campañas de niños. Cuando invitaron a 25 iglesias, nosotros de nuevo juntamos a las personas y hicimos 5 grupos. Hicimos 5 grupos y en Yunpan, por ejemplo, ahora no había ningún proyecto como eso, sino que simplemente hacíamos un grupo con la madera, pegábamos esos papelotes. En iglesia, en Estados Unidos había un lugar que se llamaba CLF, que era donde enseñaban a los niños, y nosotros hacíamos los dibujos de ahí, los pintábamos y atrás pegábamos como un papel y hacíamos un libro para estudio. Y también la música que estaba ahí también la conseguíamos. Y también un grupo de arte también, por ejemplo, 2 hombres y una mujer o 2 mujeres y un hombre. Hacíamos grupos así de 5. Y haciendo esos grupos, más o menos eran 50, eran 20 personas más o menos, por eso hacíamos grupos de 5. Esos 5 grupos iban a las 5 iglesias haciendo un horario y hacían estas campañas para niños. Y terminando el entrenamiento, cuando ellos se iban, decíamos, de tal fecha a tal fecha van a ir a tal iglesia, de tal fecha a tal fecha van a ir para iglesia, van a ir a Chonlato, a Gyeongsangdo, y dividíamos así en 5 grupos. Pero cuando no íbamos, no teníamos para el pasaje, entonces levantábamos la mano para ir y a ver si alguien nos llevaba por ahí. Pero cuando hacíamos seminario y veníamos, traíamos mucha comida, también traíamos mucho dinero. Y un día también hicimos una campaña eternamente, un retiro. Estábamos muy felices. Muchos niños recibieron el perdón de los pecados. También los profesores de las escuelas infantiles recibieron el perdón de los pecados y la salvación. Después, en el invierno, me empezaron a invitar a mí. En la iglesia yo tenía 23, 24 años más o menos. Cuando tenía 23 o 24 años en ese momento, yo ya iba como un expositor de campañas y las iglesias estaban muy contentas. Recuerdo las iglesias, hay muchas iglesias en las que yo hice las campañas en la iglesia presbiteriana de Poon. En esa iglesia, el anciano Chue, su hija, estudiaba en la Universidad Chungnam. Ella había hecho estudios en el dormitorio de la Universidad de Chungnam y le había contado a su papá. Por eso me trajeron a la fuerza y me invitaron a mí para ser el expositor de esa campaña bíblica. Hicimos una campaña en toda la semana y toda la iglesia recibió la salvación. Recordando eso, estoy muy maravillado también. En la iglesia presbiteriana de Poon, luego en la iglesia metódica de Chimcheon, en la iglesia de Samcheon también. Hasta ahora, extraño esas iglesias si puedo, y me encuentro con ellas a veces. Recibí una salvación y le decía, levante la mano a las personas que quieran recibir perdón de los pecados, y venían y teníamos consultas personales. Era muy, muy feliz. Siempre que iba no tenía pasaje, pero Dios me brindaba, me suministraba todo eso. Experimentado todas estas cosas en mi corazón, iba continuamente a ver ese anciano. Más o menos 10 veces iba, y cuando iba a la iglesia y juntaba a los diáconos para hacer el estudio bíblico.
un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años. 분명히 구원받은 자꾸 막 Porque te da mucha pena porque ellos habían recibido la salvación, pero su salvación tambaleaba. Yo ponía a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a pesar que tienen salvación, ellos tambalean así? Luego me enteré que a pesar que reciban la salvación, si están abajo de un pastor que no tiene la salvación, ellos empiezan a fluir hacia las obras. Por eso yo cambié la manera de predicar el evangelio. Ya no voy a predicar simplemente, sino que decidí en mi corazón hacer una iglesia. Tengo que levantar a las personas con la fe y enseñarles la fe. Por eso, en el año 72, mi hija Unsuk nació en el año 72. Cuando mi hija Unsuk había cumplido en el 73, después de un año después, en el año 70, después cumplió su cumpleaños de un año, yo al día siguiente fui a Daejeon. Yo fui a Daegu. Cuando estaba en Daegu, estaba pensando mucho por esa parte. No quería ir a Daegu. Pero yo me había casado en ese lugar y había estado un año en ese lugar. Y me dijeron que yo me vaya a ese lugar. Era muy interesante porque después de que yo me casé, habían pasado pocos días, pero en esa casa, también el hijo de la dueña de esa casa se había casado. Vivía al costado, nosotros vivíamos al costado. Entonces, en esa casa estaba el hijo con la mamá y sus hermanos también. Y su madre siempre exhortaba a su nuera, mira a la esposa del evangelista. Yo le decía a mi esposa, yo creo que nos van a terminar votando de acá. Por favor, no actúes tan bien porque ellos tienen envidia, nos van a votar. Y de verdad, sí. Creo que yo también, si yo hubiera sido también la esposa del hijo, hubiera querido votarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre la comparaban a ella con mi esposa. Por eso dijeron que vayan. Entonces, si hubiera tenido dinero, entonces hubiéramos salido a hacer una casa. En ese año 1973 era. Creo que el pastor Park Young-ju, a veces recuerdo cómo obtuvo el salón de culto en Manhattan. No podíamos conseguir eso, es el salón de cultos en Kimchon, para las 30 personas que estábamos ahí. Entonces yo buscaba las casas para tener el salón de culto en Kimchon. Había un cuarto, me dijeron ahí, pero ya ha entrado alguien, está alquilando ahí. Y se ha ido, no sé, a dónde se fue. Si viene, yo te voy a alquilar eso. Pero cuando fui, habían colocado como un árbol de bambú ahí. Y me di cuenta que estaba todo adornado. Entonces dije, no, está bien, creo que tengo que ir a Daegu. Por eso ese día estaba nevando. Y yo directamente me fui a Daegu ahí y conseguí un cuarto. En el año 73, en enero. Y en esa manera empezamos la iglesia en Daegu. En ese momento, yo conocía la iglesia de presbiteriana, pero yo no conocía las iglesias comunes. No sabía qué hacer. Por eso, una iglesia de verdad que ha nacido de nuevo. Pero no sabía cómo hacer las iglesias. Entonces yo empecé a abrir la Biblia. Veía en Esther cómo hablaban de las iglesias continuamente. Yo conocía muchas cosas espirituales, pero no podía entender cómo administrar la iglesia. Por eso yo simplemente hice el culto como en San Pali. Nos juntábamos, cantábamos alabanzas, luego cantábamos testimonios, escuchábamos la palabra y orábamos. De esa manera hice las predicaciones. Por eso en el año 76, porque mi hijo Young-uk nació en el 74, en el 73, por eso estábamos en Padong y después empezamos en la escuela para los seminaristas. Hasta ahora han pasado más de 40 años. Tengo mucho agradecimiento porque había muchas dificultades y parecía que no había nadie que nos ayuda, pero Dios estaba siempre cerca de nosotros y nos ha cuidado y protegido. Recientemente después de eso mandamos a los misioneros
al extranjero. Y cuando viendo cómo los misioneros trabajan en el extranjero, te da mucho agradecimiento. Dios ha vivido en nosotros y nos ha estado guiando. Aquí podemos ver que la iglesia, acá también estamos viendo cómo la iglesia se formó. Las personas que recibieron salvación empezaron a levantarse. Luego de eso, Pedro empezó a predicar el evangelio, fue atrapado en la cárcel y después de eso empezaron a presionarlo, salió, después se juntó con los hermanos que estaban juntos y cuando predicaba el evangelio, el Espíritu Santo los llenaba a todos y empezaba a obrar. Esas cosas podemos ver acá en Hechos. Estando en la iglesia podemos ver cómo se levantan las personas que reciben la salvación, los enfermos se curaban y después de eso también la gente daba el dinero para la iglesia. Era diferente a la iglesia de los judíos que estaban ahí. Empezó una nueva iglesia, porque el centro era Jesucristo y Jesucristo era el que guiaba a la iglesia, podíamos ver eso. Yo también trabajo como un pastor en la iglesia, pero Jesucristo, viendo cómo Jesucristo guía a nosotros y cambia el corazón de los hermanos y las hermanas, tengo mucho agradecimiento, tanto que no puedo explicarlo con palabras. Ahora, Dios, a través de nuestra iglesia, en Estados Unidos, en Nueva York, hemos abierto un colegio teológico. Este colegio teológico, hemos hecho una propaganda durante 2 semanas y después del seminario, entre los pastores, 1,200 pastores están recibiendo un entrenamiento ahora. Yo creo que el otro año, en mayo, vamos a empezar a reclutar más personas y estamos calculando que van a participar más o menos 10,000 pastores para entrar al la fecha, para que puedan aprender cómo servir al Señor de verdad. Tengo mucho agradecimiento por eso. Yo no sabía hacer nada. Simplemente predicando el Evangelio, Dios abría los caminos. Nadie quería ayudarme a mí. Nadie me daba dinero, pero Dios estaba siempre conmigo y todos los días trabajaba de una manera nueva. Por eso tengo mucho agradecimiento. Con esa fe en el Señor, todos nosotros, no es nuestra obra, sino es la obra de Dios. Es como si estuviéramos así en la iglesia primitiva de Hechos. A través de Dios se está formando eso. Por eso tengo mucho agradecimiento. Hay dificultades, problemas y pruebas, pero en ese momento, como Dios trabajaba en ese momento, también ahora nos está guiando y está obrando. Por eso tengo mucho agradecimiento frente a Dios. Ahora yo tengo mucha edad y no sé hasta cuándo pueda vivir. Estoy con mucha edad, pero tengo mucho agradecimiento porque todavía puedo obrar para el Evangelio. Para ese Evangelio. Imaginen cómo está empezando de nuevo el Hechos. Estamos haciendo el nuevo Hechos del año 2000. En esa época estaba Hechos de Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora también está mostrándose en medio de nosotros como Dios trabaja igual que trabajaba en Hechos. Por eso tengo mucho agradecimiento. Hemos hecho un campamento coreano, un Korean Camp. Más o menos 40,000 estudiantes se han reclutado ahí y quiero mandarlos como voluntarios de Kunyoskori, viendo cómo ellos cambian. Ayer esta tarde hemos estado escuchando los testimonios de los pastores que han recibido la salvación. Tenía mucho agradecimiento y mi corazón se sentía muy ferviente. Ahora estamos en un nuevo mundo, diferente a el cristianismo común, sino que a creer en la Biblia exactamente como de esa manera vamos a poder recibir la guía del Espíritu Santo. De esa manera tengo la fe y la seguridad de que Dios nos va a guiar de una manera muy bendita. Hechos no tiene fin. Hasta ahora también está continuando el libro de Hechos en sus vidas. Es por eso que Jesús está junto con ustedes, el Señor está junto con ustedes. Así que ya no miren la situación, sino que confíen en Dios. Y cuando ustedes avancen confiando en Dios, de esa manera Dios va a trabajar maravillosamente. Y Dios les va a dar una alegría incontable. Por eso, en este año 2020, durante un año, por el COVID-19, han habido muchas dificultades. Pero en mayo y también en octubre hicimos 2 seminarios bíblicos. Muchos canales de televisión transmitieron nuestro seminario. En todo el mundo se representan personas que reciben la salvación, por eso hay mucho agradecimiento.
pensando en cómo el Señor va a guiar los trabajos y vamos a predicar el Evangelio hasta que el Señor regrese. No por la manera humana, sino que solo por la voluntad de Dios. De esa manera, espero que la iglesia de Dios se pueda formar. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense.